Bienvenidos todos, queridos hermanos, a esta mañana en la que vamos a ver la palabra del Señor, cómo nos ha llamado para ser discípulos, discípulos que cambian el mundo. La palabra que hemos escogido es la palabra de Mateo 28, del 16 al 20. Pues venga, es que lo que decíamos antes de empezar de la técnica. Bueno, pues comentábamos que el punto de partida, la palabra que nos va a servir de base para nuestra reflexión de hoy es Mateo 28, los versículos del 16 al 20, que dice: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron, aunque sin embargo dudaron. Algunos dudaron, perdón. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues mira, para poder un poco analizar lo que nos está diciendo la palabra, pues vamos a seguir un esquema que nos enseñó un gran experto en esto, que es Óscar Henao, ¿no? Decía que primero vamos a colocarnos en el lugar y en las circunstancias. Claro, en primer lugar, pues tenemos que ver el tiempo. ¿En qué momento estamos? Porque a veces en el Evangelio nos despistamos un poco con el tema de los tiempos. Cogemos una perícopa o un pasaje y parece que está como flotando, pero no, está situado en un espacio determinado del Evangelio. Bueno, pues cuando nosotros analizamos este pasaje que hoy está elegido, vemos que nos encontramos en el final solemne del Evangelio de Mateo. Son los últimos versículos del capítulo 28, que es el final. Y es importante porque este final es como una especie de resumen de todo lo que Mateo nos ha estado diciendo a lo largo del Evangelio, desde el primer versículo del primer capítulo. De una manera más exacta, ya estas palabras y estas acciones que vamos a analizar ahora ocurren 40 días después de la resurrección, es decir, en el momento antes de la ascensión, de subir al cielo. Mateo no nos va a contar, como nos lo cuenta Lucas, cómo fue exactamente esta ascensión, pero bueno, son esos momentos y son esas las circunstancias concretas. Es decir, que si nos quisiéramos poner en un espacio cronológico histórico, diríamos pues el año 33 más o menos de nuestra era, el último año, son el último momento de Jesús, que se está despidiendo de sus discípulos. El lugar es Galilea. Es Galilea, lo decía la palabra, que estaban reunidos en Galilea. Galilea, que ya sabemos que es esta región que está en Palestina, y que es una región muy especial que el Señor ha elegido porque es donde Él comenzó su misión. En el capítulo 4, del 12 al 17, nos habla de, hemos dejado ya los episodios de la infancia, del bautismo de Jesús, de su estancia en el desierto, y empieza ya, digamos, como su vida pública y su acción. Y va a ser precisamente aquí en Galilea. Mirad, dice el Evangelio de Mateo que cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí. Y luego ya sabéis que recuerda unas palabras muy bonitas de Isaías, que dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, como era la tierra de sombras y que va a ser iluminada por el sol, ¿no? La Galilea de los gentiles. Esta es la zona, es la región que Jesús va a elegir y donde va a desarrollar en el Evangelio de Mateo, sobre todo, prácticamente casi todo su ministerio. Y aquí va a ser donde les va a convocar a los discípulos. Podríamos plantearnos por qué. Bueno, es importante pensar que en Galilea han ocurrido tantas cosas que parece ser que Jesús quiere que lo recuerden. Es un poco como el lugar donde ha tenido la ocasión, ese primer enamoramiento del Señor.
Mirad, allí fue donde los llamó. Nos dice en el Evangelio de Mateo, nos cuenta cómo allí en Cafarnaún llamó a los primeros pescadores, cómo luego más tarde va a llamar a Leví, es decir, los discípulos, la mayoría de los discípulos van a ser llamados aquí, en Galilea. En Galilea, nos recuerda el Evangelio, han escuchado hablar de Dios. Jesús ha estado durante estos 3 años con sus discípulos. Es una cosa que yo siempre pienso, y yo creo que todos lo pensamos, qué pena que los evangelios sean tan esquemáticos. ¿Cómo nos gustaría que nos contara, verdad, en profundidad todo lo que pasa a lo largo de esos 3 años, que tuvo que ser súper intenso? Bueno, pues pongámonos ahora en el lugar de los discípulos. Ellos sí lo han vivido y ellos saben todo lo que han escuchado sobre Dios de boca del Maestro allí en Galilea. Y todas las parábolas tan bonitas, tan conmovedoras que el Señor les ha explicado, pues para hablarles de lo que es el amor de Dios, de lo que es su constante cuidado de nosotros, que como el sembrador no le importa derrochar el grano, todo, les han oído hablar tanto de Dios que es importante, por lo tanto, que vuelvan a estar en esta misma zona, en estos mismos paisajes. Pero además es que en Galilea la han visto hacer prodigios tan inmensos, pues como han sido, por ejemplo, la multiplicación de los panes, las 2 multiplicaciones de los panes, o la cantidad de milagros que han visto de manos del Señor, cómo le han visto como Señor de la naturaleza, también acallando las tormentas. Es decir, los recuerdos que tienen aquí de Galilea son realmente grandiosos. Pero le han visto, sobre todo, han visto su amor, porque le han visto cómo ha aliviado el sufrimiento de las personas más necesitadas, de las personas más olvidadas, más marginadas, como por ejemplo los leprosos. El Señor se ha atrevido a hacer algo que, bueno, era impensable en aquel momento y en aquellas circunstancias, tocar a un leproso para sanarle. Le ha visto ofreciendo el perdón de los pecados. Cuando sana al paralítico, no solamente le sana en su cuerpo, sino que le sana también en su corazón, porque lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Es decir, él ha venido, y lo ha demostrado aquí en Galilea, a sanar al hombre al completo, en su cuerpo y en su espíritu. Pero mirad, hay todavía un detalle más. No solamente los cita en Galilea, los cita en un monte. Lo hemos leído en la palabra. ¿Por qué en un monte? Pues porque el monte, no solamente en la mentalidad de los israelitas del momento, en la mentalidad en general de todos los pueblos y sobre todo de los pueblos de la antigüedad, el monte es el lugar, el símbolo por excelencia del encuentro con Dios. Acordémonos, por ejemplo, tiene lugar esa gran teofanía en la que a Moisés Dios se le va a presentar y le va a dar las tablas de la ley. Y bueno, y que todo el pueblo lo va a ver y se va a aterrorizar además ante esta teofanía también. Galilea es una región que geográficamente es una región muy montañosa, lo vemos aquí en este mapa, ¿no? El mar de Galilea está como en una depresión y está rodeada de pues, toda una serie de zonas rocosas. A lo largo del Evangelio de Mateo, se nos han ido presentando aquí en la misión de Jesús, se nos han presentado una serie de montes que han tenido un papel especial. Por ejemplo, uno muy importante que aparece en el capítulo 5 es el Monte de las Bienaventuranzas, donde el Señor va a dar su primer gran discurso, donde nos va a hablar de lo que es el reino y de cómo acceder al reino. Pero además había un monte en el que Jesús, que era un hombre que sabía orar, subía a orar. Esto nos lo dice en el capítulo 14, en el versículo 23. Hay una tradición que nos identifica en ese monte, en un monte cercano a Cafarnaún, una pequeña caverna. Y esa caverna, la tradición, ya digo la tradición desde los primeros tiempos del cristianismo, dice que era donde Jesús se retiraba a orar en tantas ocasiones, después de haber hecho milagros, después de haber estado todo el día pues con los discípulos o con el gentío que venía a que remediara sus necesidades. Jesús se retira a orar y sobre todo se retira a horas ya muy discretas, de madrugada, de noche, a la soledad, porque es allí donde va a encontrarse con el Padre y donde va a encontrar, digamos,
toda esa, yo diría, recargar las pilas que se necesitaba, porque realmente tendría que ser cansadísimo, ¿no? Todo el esfuerzo enorme que tiene que hacer, y únicamente en esa intimidad con el Padre él se va a sentir de nuevo en la tranquilidad, en la paz, y sobre todo sabiendo que está en la obediencia de su voluntad. Hay además otros montes, como el monte, que no sabemos exactamente cuál es, pero en el que nos dice el Evangelio en el capítulo 15, que primero sanó a muchos enfermos y después dio de comer a la multitud. O sea, fijaros, montes hay muchos, algunos con nombre, otros sin nombre, otros más difíciles quizá de identificar, pero que el Evangelio nos habla, porque ya os digo que la palabra monte y la realidad física del monte tiene un contenido espiritual importante. Y sobre todo en Galilea está el monte Tabor. El monte Tabor, que es uno de los montes más altos, y el monte donde se va a producir la transfiguración, es decir, donde el Señor va a mostrar a sus discípulos pues, toda la gloria de su divinidad. Y se piensa, la tradición dice que es posiblemente este monte donde se manifestó su gloria y les encargue que continúen su misión, pues donde ahora se va a producir este encuentro. No es que sea seguro, pero se suele identificar de nuevo con el monte Tabor. Bueno, ¿quiénes son los personajes que aparecen en la escena que estamos comentando? Pues en primer lugar aparecen los discípulos. ¿Y cómo son los discípulos? Los discípulos los conocemos a través de cómo Mateo nos los ha ido presentando. Nos los ha presentado en varios capítulos, os he puesto aquí, bueno, pues por ejemplo en el capítulo 6, en el 8, en el 14, en el 16, 2 veces en el 16, en el 21 y más. Y nos los ha presentado como hombres no perfectos, como hombres de fe vacilante, porque muchas veces el Señor se lo va a reprochar un poco, tiernamente, pero se lo va a reprochar la debilidad de su fe. Son personas que han vacilado y que le han abandonado. En el capítulo 26, el versículo 56, cuando nos habla del prendimiento en el Monte de los Olivos, nos habla de lo que hicieron los discípulos. Los discípulos salieron corriendo, le abandonaron. O sea, no son personas, en principio, de las que te puedas fiar mucho. Bueno, eso es importante, porque eso nos da mucha esperanza a todos los demás. El Señor no elige a los perfectos, entre otras cosas porque perfectos no somos nadie. Nos elige con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, todas nuestras dudas, todas nuestras vacilaciones. Los discípulos van a acudir ahí porque han sido convocados por el testimonio de las mujeres. En el mismo capítulo 28 nos habla en el versículo del 7 al 10 cómo las mujeres que han ido al sepulcro y se lo encuentran vacío, después van a recibir un encargo, y es decir a los discípulos que vuelvan a Galilea. Y bueno, esto que ya os digo es el testimonio que les han dado las mujeres, que Jesús les ha transmitido a través de ellas, pues es, digamos, la razón por la que van a ir a Galilea, por la que van a ir a este monte. No son 12 ya los discípulos. Es importante que Mateo además nos lo dice, nos lo recalca. 11, son 11. 11 porque Judas ya en este momento evidentemente no está, y Matías, que será el que le vaya a sustituir, todavía tampoco. Son 11. Bueno, podéis contarlos, que me entretuve en buscar. Había 12, pero le quité al que sobraba. Bueno, son 11 ahora. Y lo que nos dice Mateo es que le van a reconocer como único Señor, a pesar de sus dudas, porque dice que algunos dudaron, algunos vacilaban, pero le van a reconocer como quien es, como el Señor resucitado. Y por eso se van a postrar ante Él y le van a adorar. Es muy bonito la actitud esta que adoptan ahora los discípulos con todos sus problemas, que os digo, también es muy consoladora, porque nosotros también en tantos momentos nos sentimos, Señor, la fe me vacila, pero la solución ya la vemos aquí, es postrarse y adorarle. Van a quedar muy desconcertados. Ahora veremos a continuación lo que Jesús les va a contar. Les va a dejar totalmente perplejos y yo diría que además asustados. Porque lo que les va a decir es algo bastante fuerte, pero va a terminar con una promesa. Y es una promesa preciosa, es una promesa de que se va a quedar siempre con ellos. Y por eso, aun cuando le vean
que se marchará de su lado. Y yo me imagino que el momento este en que Jesús parte tiene que ser un desgarro importante en el corazón de los discípulos. Quedan animados. Quedan animados, quedan todavía un poco asustados, pero bueno, ya sabemos que unos días después se cumplirá la promesa hecha por el Señor y vendrá el Espíritu Santo y afianzará todo lo que Jesús les ha dicho. Bien, Jesús, que es el personaje fundamental de todo el pasaje, es muy importante que veamos qué es lo que hace y qué es lo que dice. Jesús lo que hace es acoger y perdonar. Dice la perícopa, se acercó a ellos. Se acercó a ellos, ya os digo, pensar un poco quiénes eran ellos, los que le habían traicionado a todos, los que le habían dejado más solo que la una. Sin embargo, se acerca a ellos y ellos entienden que este acercarse significa el perdón, significa acogerlos de nuevo, acogerlos como discípulos. Mateo no nos cuenta, como nos cuentan otros evangelistas, pues cómo son las apariciones varias que ocurren después de la resurrección también a los discípulos y demás. Pero es suficiente con estas palabras de que se acercó a ellos para que entendamos que el Señor los ha acogido de nuevo, que el Señor los sigue considerando las personas en las que va a confiar, pues todo lo que ahora les va a dejar. Porque lo primero que va a hacer es revelarles el misterio de su persona. No sabemos si a estas alturas los discípulos tenían muy claros quién había sido el Maestro. Es verdad que ahora le ven resucitado, pero realmente es muy difícil de asimilar todo esto, todo lo que han vivido y las emociones también que han vivido. Entonces Jesús les va a dar, digamos, como las claves para que entiendan quién es Él. Y les va a decir cómo es el Señor resucitado. Y les va a decir que tiene pleno poder en el cielo y la tierra, el poder que el Padre le ha dado. Y esto, claro, es importantísimo porque lo que hace es confirmarles que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Por si acaso, hasta este momento, es verdad que habían tenido otros muchos momentos en que habían, ya os digo, incluso en la transfiguración, habían visto la gloria de Dios, pero somos un poco todos un poco duros de mollera, y cuando las cosas nos superan, a veces nos cuesta mucho trabajo creer en ellas. Entonces ahora el Señor va a hacer esta manifestación clara de quién es Él. Y desde esta manifestación clara les va a dar la gran comisión. Los versículos del 18 al 20 son importantísimos sobre todo para este curso que nosotros estamos haciendo. Es, digamos, donde va a estar como toda la esencia del curso. Y mirad, casi os iba a decir en estas dos palabras que he puesto ahí, que son palabras del Señor: haced discípulos. Ese es, digamos, el gran encargo que les va a hacer a los discípulos, que nos va a hacer. Está dirigido, por supuesto, a los discípulos que en este momento están ahí con Él en el monte, es decir, a los 11. Pero son palabras que están dirigidas a todos los discípulos de todos los tiempos, que están dirigidos a su iglesia, es decir, que están dirigidas también a nosotros. Es importante que nos demos cuenta que en esta comisión que hace, lo que encontramos es un sentido universal, porque les dice: haced discípulos a todas las gentes. Y esto es importante porque en el capítulo 10 de Mateo, en los versículos del 5 al 15, ya había enviado en un primer momento a los discípulos un poco pues a predicar el reino, pero los había mandado dentro del propio territorio, es decir, dentro de los límites del pueblo de Israel. No iban a salir fuera ni muchísimo menos. Ahora la cosa va a variar porque ahora lo que vemos es que la misión de extender el reino no se limita al pueblo elegido, sino que es una misión universal, que es para todos y para todo el tiempo. La va a especificar además muy bien esta misión en dos fases. La primera es bautizar. Dice: bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Bueno, esta primera fase es fundamental. Ya sabemos que el bautismo es la inmersión dentro de la gracia, es el renacer a una nueva vida y es, digamos, el punto de partida, ¿no?, para ser realmente, pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y es algo que
se ha entendido muy bien por todos los cristianos porque a lo largo de los tiempos es, digamos, algo que se ha ido obedeciendo. Yo estuve buscando algunas imágenes para que un poco recordáramos cómo a lo largo de los tiempos el bautismo es fundamental, es el primer paso, ¿no?, para hacer discípulos. El primer paso es hacerte hijo de Dios. Aquí os he puesto, bueno, en el siglo X, por ejemplo, el bautismo de Vladimir el Grande, que fue el que convirtió a toda Rusia. A partir de él, Rusia se hace cristiana, con ello pues toda la Europa oriental, muy importante. Acordémonos, por ejemplo, en este bautismo que es de la mediados del siglo XVI, cómo a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, los misioneros cristianos han ido llevando la fe, pero han ido llevando la fe con el bautismo pues, a distintas culturas. Mirad, hoy es el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Me acordaba esta mañana, aunque es la Guadalupe de aquí, de España, pero me acordaba mucho de ella cuando estaba viendo esta imagen. En los tiempos actuales es algo que se sigue haciendo en nuestro contexto, generalmente con los niños recién nacidos, hoy día por desgracia menos, pero en fin, se hace con los adultos y se hace en todas partes del mundo porque es el primer paso de iniciación cristiana, el recibir el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice el Señor. El segundo paso es enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y volvemos a ver aquí a los 11 discípulos escuchando lo que el Señor les está diciendo con mucha atención. ¿Qué significa esto? El enseñar significa, en primer lugar, que tenemos que anunciar al mundo a Cristo resucitado. Esto lo harán los primeros discípulos, lo harán los apóstoles, pero los apóstoles y todos los demás. Si cogemos los hechos de los apóstoles, vemos cómo enseguida van a surgir nuevas figuras, como va a ser Pablo, Bernabé, etcétera, que van a acoger, digamos, este mandato y van a anunciar al mundo a Cristo resucitado. Perdón, no sé qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Ah. Bien, en segundo lugar, proclamar el Evangelio. El Evangelio es, digamos, claro, es nuestra fuente. Aquí en el Evangelio es donde encontramos a Jesús, donde encontramos a su palabra, donde encontramos todas sus enseñanzas. Entonces, cuando anunciamos al Señor, lo que tenemos es que proclamar a la vez el Evangelio. Y es importante, de pronto me acordé de esta cita de Romanos 10, que es fundamental y que también tendremos que grabar en nuestro corazón, porque el anunciarlo, es bonito decir anunciar y decir proclamar, pero tendrá que haber alguien que lo proclame, ¿no? Eso San Pablo nos lo dice clarísimo en la carta a los romanos y digamos que es algo que también tendremos que interiorizar. Es bonito decir que anuncien, que proclamen. Bueno, sí, sintámonos un poco también nosotros metidos dentro de este mandato, dentro de ser quienes tengan que proclamar. Después, otra cosa que tienen que enseñar es a vivir como Jesús vivió. Siempre, todo lo que hay que enseñar tiene que ser a partir del Señor, porque Jesús es el maestro con mayúscula. Y bueno, ¿qué es lo que el Señor ha enseñado a lo largo de todos estos tiempos? Pues en primer lugar, el amor. Cuando nosotros examinamos la vida de Jesús, nosotros vamos a fijarnos en que fundamentalmente lo que hizo fue amar y que fue el amor lo que le llevó a toda su actividad, a todo su ministerio y al final a su sacrificio, porque fue por amor. Y junto con el amor, la obediencia a la voluntad del Padre. Porque en Getsemaní lo deja muy claro Jesús, cuesta mucho amar y cuesta mucho amar hasta el extremo, pero si es la voluntad del Padre, Jesús ha dicho en algunas ocasiones anteriores que mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Así que la obediencia a la voluntad del Padre, el sometimiento, sin cuestionarlo, es otra de las cosas que tiene que ir implícita en esta labor. Y fijaros, no es suficiente hablar de Jesús, porque claro, podemos hablar muy bien, incluso con una oratoria muy fluida, pero si nuestra vida no es coherente con lo que estamos predicando, pues realmente no tendría mucho peso.
Como ya veremos, ya lo veremos a lo largo del curso, una de las razones por las que Jesús es un maestro que llama tanto y que atrae tanto es porque su vida es coherente con su enseñanza. Pues los discípulos tendrán que hacer exactamente lo mismo. Y entonces una de las cosas que tendrán que hacer junto con anunciar y proclamar el Evangelio será dar testimonio. Y para dar el testimonio, claro, tienes que conocer primeramente a Dios, porque no puedes, si no conoces a Dios, no puedes dar un testimonio de Él. Y dar el testimonio muchas veces, en algunos casos, lleva hasta el extremo. Estos mártires de Nagasaki del siglo XVI yo creo que son un ejemplo muy, en fin, muy extremo y muy conmovedor también de cómo un testimonio de vida puede dejar después también una semilla importante de conversión. Es muy duro lo que el Señor está diciendo. Es muy duro. Los discípulos, ya os digo, están un poco atemorizados, lo estaríamos todos. Y Él, como buen conocedor de las personas que tiene delante, les va a hacer una promesa preciosa, una promesa de amigo. Él los ve perplejos porque la responsabilidad es enorme y les va a confirmar su amistad y su fidelidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues prometiéndoles que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el último versículo, así acaba el Evangelio de Mateo. Realmente es una terminación preciosa sobre todo porque coincide con lo que nos ha dicho al inicio del Evangelio, que nos ha hablado de Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo es un evangelio que, bueno, si un día tenemos oportunidad, pues podemos examinarlo un poco, lo que significa el Evangelio en sí mismo, quiero decir, el escrito, ¿no? Cómo está escrito, cómo es su estilo. En su estilo hay una cosa muy característica en su estructura que es lo que se llama las inclusiones. Y las inclusiones son como frases que se repiten en un momento y después en otro momento, aunque esté un poco alejado por varios capítulos, pero como para darle una cohesión a toda esa parte del Evangelio. Bueno, pues fijaros, al inicio del Evangelio encontramos en el 1.23, hablando del niño, lo veremos ahora en tiempo de Navidad, que dice Mateo, le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y al final, en el versículo 20 del capítulo 28, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Evangelio empieza diciendo que Dios está siempre con nosotros y acaba diciendo que Dios estará siempre con nosotros. Es decir, nos está aclarando esta idea que tantas veces se nos dice y a veces no pensamos en ella, que Jesús es el alfa y el omega. Ya os digo, el primer libro habla de la generación de Cristo, es el principio, es el alfa. Y cuando nos acaba diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es el fin, es la omega, es la reinterpretación cristológica de lo que ha sido la fórmula de la alianza. Él es el Emmanuel, Él estará siempre con nosotros, siempre acompañará y siempre dará esperanza. Es decir, es precioso porque esta terminación del Evangelio nos dice que está vivo y está actuando. Bueno, fijaros, a nivel individual yo es una cosa que pensaba, bueno, ahora hay que volver otra vez a empezar a leerse el Evangelio. Después de llegar al final hay que leérselo otra vez porque ya con esta visión, con esta luz, tenemos que volver a leer otra vez el Evangelio para verlo de nuevo y para volverlo a interiorizar otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Yo no sé. Vamos a ver. Nos ha prometido la compañía respetuosa del maestro, pero vamos a ver, creo que se ha saltado una. Es que fijaros, es importante porque a partir de este momento, ¿qué camino se ha abierto? Se ha abierto este. Los discípulos tienen que empezar su misión, tienen que empezar con libertad, pero ya os digo, acompañados siempre del maestro. Bien, hemos llegado al final, hemos llegado a la conclusión de esta introducción que os he hecho. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de este pasaje del Evangelio?
Pues hombre, las reflexiones ya sabéis que son algo personal, a cada uno nos dice algo, aunque siempre dentro de un mismo espíritu, ¿no? Siempre dentro de unas ideas generales. La idea general primera es que el mandato misionero que el Señor nos manda, no es que hagamos creyentes, es que hagamos discípulos, que no es lo mismo, No es acumular gente que diga sí, yo tal, y voy a misa y punto. No, ser discípulo es otra cosa muy distinta, mucho más profunda. Por eso, en este curso, pues nosotros lo que estamos intentando es hacer una invitación al discipulado. Una invitación que tenemos que acoger todos personalmente, cada uno como el Señor nos diga, de manera que tomemos de alguna forma el relevo que nos deja Mateo, que nos deja el evangelista, para construir el reino.